Bien, vamos a comenzar este panel, así que quien se incorpore, se incorporará. Tremenda obviedad, pero bueno. A ver, bueno, el título de este panel es Contexto político y activismo cívico en la Cuba actual. Este panel tiene una estructura de 4 presentaciones. La primera iba a ser una presentación mía sobre los cambios de la Constitución, o los no cambios de la Constitución. La segunda, un trabajo que hicimos juntos, Lenier, un servidor y Carlos Torralba de Flaxo, México, sobre el activismo y la sociedad civil en Cuba, una visión más general. Y después, que yo creo que es lo más valioso del panel, vamos a tener 2 presentaciones de Isbel Díaz y de Jimmy Roque sobre 2 experiencias de activismo en la Cuba actual, una desde la área socioambiental y la otra desde la dimensión LGBTI. Y lo que sigue, ¿no? Entonces, pero yo voy a cambiar esto porque me parece que acá se habló de la Constitución en varias de las mesas, que además hay poco nuevo que decir, y que lo que se va a decir está legible en diferentes textos que se han publicado en Cuba Posible, en diferentes espacios, y que quizás era más importante enmarcar el objeto de la mesa, que es el activismo social en Cuba. Y yo quiero comenzar, disculpen si parece una pedantería académica, pero quiero precisar algunas nociones y conceptos para explicar un poco lo que quiero decir después. Yo quiero comenzar diciendo que todo fenómeno político en la Cuba actual debe, desde mi juicio, remitirse a una noción que es la que caracteriza el régimen político vigente en la Cuba actual, que es la noción de posttotalitarismo. Esa noción, que me voy a ahorrar explicarla porque todas y todos los presentes la conocen bien, es una noción creada por el politólogo germano-español Juan Lins, que, recuperando todos los debates clásicos de Hannah Arendt, pero también de Brzezinski, Friedrich y otros más, define que en aquellos regímenes de corte socialista de Estado, pasada una fase temprana totalitaria con los rasgos clásicos del totalitarismo, es decir, partido de Estado, ideología oficial, policía política, economía estatizada, liderazgo carismático, se pasa a una fase que pudiéramos llamar de totalitarismo atenuado, que es el posttotalitarismo. Y ese concepto, que es todavía bastante poco usado en los estudios cubanos, y mucho menos en el debate sobre Cuba, el debate cívico, creemos que capta, desde mi punto de vista, quizás de Lenier, capta un poco el qué cosa es el régimen cubano, que no es un autoritarismo a seca, como pudiera ser el egipcio o el ruso, pero que tampoco es el totalitarismo clásico que nosotros hemos estudiado y que además es una palabra que se usa y se abusa también en los textos de opinión y de debate político, o sea, el totalitarismo cubano. Entonces, hablar de posttotalitarismo, además, al mismo tiempo que dice que hay algo que sale de ese esquema, te dice que todavía quedan cosas de ese esquema. Y eso es el primer elemento que quiero decir. O sea, la presencia en Cuba, para entender toda oportunidad de activismo, de lo que yo he llamado núcleos de poder totalitario. Es decir, el todo se desagrega, desaparecen o se reformulan ciertos elementos, la economía ya no es plenamente estatizada, aparecen nuevos medios de comunicación no reconocidos pero existentes, se atenúa un poco la movilización política, a diferencia de la batalla de ideas, pero siguen existiendo lo que yo llamo núcleos de poder totalitario, que son esos elementos de los cuales no pudiera prescindir el sistema para hacer lo que es. Y esos elementos básicamente son la ideología de Estado, la presencia de la policía política como mecanismo de control social y político, y la existencia de un monopolio en disputa, pero legalmente establecido, de la cultura, la educación y las comunicaciones masivas. O sea, esos 3 elementos, más el partido oficial de Estado único, que además en la Constitución se reconoce ahora como partido único, cosa que no se reconocía, es decir, que eso es un paso atrás, son los llamados núcleos de poder totalitario. Y frente a esos núcleos de poder totalitario, es decir, eso definiría el lado del Estado, del régimen político, tenemos el lado de la sociedad, el lado de los ciudadanos, el lado de los habitantes, que es lo que llamamos una sociedad híbrida poscomunista. ¿Por qué una sociedad híbrida poscomunista? Porque es una sociedad que es al mismo tiempo caribeña y soviética. Es decir, es caribeña por lo que sabemos, no solo elementos culturales, idiosincráticos, identitarios, sino también porque cada vez más participamos de cosas que pasan en los países vecinos. El rol del turismo, el rol de la remesa, la pobreza, la feminización de la pobreza, la racialización de la pobreza, es decir, todos los elementos que vamos a ver en Puerto Rico, en Dominicana, en las islas del Caribe, pero que presenta rasgos prototípicamente soviéticos. Es decir, 60 años se ha ciudadanizado el cubano en una sociedad soviética
que pasa por su visión ante el poder, ante el Estado, ante los derechos, ante una serie de elementos. Y esa sociedad híbrida poscomunista soviético-caribeña coexiste en la permanente emergencia de nuevos sujetos, nuevos problemas y nuevas identidades, algunos de los cuales mencioné aquí, y la precaria consolidación de esos sujetos. Es decir, hoy una de las cosas que hemos hablado acá es que en Cuba están pasando muchas cosas, están surgiendo muchos grupos, muchas identidades diferentes, económicas, políticas, cívicas, pero al mismo tiempo es difícil de que se consoliden precisamente porque quien debiera dar la pauta para consolidación, que es el Estado que reconoce derechos, no lo hace. Entonces eso hace que, por un lado, frente a esos núcleos de poder totalitario, esté esta sociedad híbrida poscomunista con la coexistencia de la emergencia permanente y la precaria consolidación. Volviendo al lado del Estado, para entender este contexto en el cual los compañeros van a hablar después, lo que tenemos es una estructura de oportunidades políticas, concepto que ustedes conocen bien de la sociología política, de Charles Tilly, McAdam, Tarrow, etcétera, una estructura de oportunidades políticas marcadamente hostil porque ha aumentado, y esto lo podemos ver numéricamente, desde la época de Obama para acá, que además desde la época de Obama para acá, no lo digo solo porque la época de Obama marcó una oportunidad de apertura y de relajación en el caso del gobierno cubano, sino porque también hay más monitoreo de estos fenómenos y hay más datos medibles. Ha aumentado la represión política y se ha diversificado la represión política. Yo creo que en correspondencia, no necesariamente con una maldad intrínseca que podemos asumir de la élite cubana, sino con la sociedad civil que es cada vez más diversa y más contestataria. Entonces la gente es más diversa, cabe menos en el canon oficial, protesta más de diferente manera y yo la reprimo y la controlo más. Con una diversificación de métodos, así como hay una diversificación de objetos de la represión y el control, que van desde la coacción a la cooptación selectiva. Es decir, una amplia gama de métodos diferenciados por sectores, ¿no? Y ahora le voy a tratar de poner rostro a esta sociedad civil más diversa que ha surgido, insisto, más diversa, pero a la vez que no logra consolidarse por el entorno restrictivo. Han surgido, junto con la sociedad civil oficial, de la cual va a hablar después Leniar, ha surgido una serie de centros de lo que podríamos llamar NGOs, ONG, como Cubalex, Convivencia, Cuba Posible. Todos los casos que voy a decir, además, los seleccioné porque me parecen paradigmáticos de la emergencia de nuevos tipos de actores en la Cuba de los últimos 20 años, pero también son objetos de la represión de Estado. Estos tres casos han sido cerrados, clausurados, presionados o desbandados o exiliados sus miembros por la represión política. Y eran tres tipos de centro, que además esto remite a la diferencia del caso cubano con otros regímenes autoritarios, porque en otros regímenes autoritarios, de manera precaria, la oposición política no existe, pero, digamos, hay espacio de autonomía reconocido. O sea, en Rusia usted se inscribe en un registro, que es aberrante, pero un registro de organizaciones con actividad, qué sé yo, pero usted puede existir. El Centro Lévada, la Fundación Memorial, en fin, en Cuba eso es imposible. Entonces, sin embargo, existen, porque existe la necesidad de la sociedad cubana de pensarse a sí misma y existen centros de pensamiento. Entonces, Cubalex, cuyo equipo fue exiliado forzosamente y sus instalaciones intervenidas, Convivencia acá resistido a pesar de que le fue expropiada la sede física, y Cuba Posible, que ha sido recientemente también desarticulado de alguna manera por las presiones oficiales. Pero junto con ese espacio que ha surgido, han surgido lo que podemos llamar, y eso es un tema a debatir, un colega, Dimitri Prieto, ha escrito sobre eso también, yo también, Mariloy Ofré, movimientos sociales, quizás no en la noción europeo-norteamericana de movimientos claros, sino de movimientos en un sentido más amplio. Y yo señalo 4 elementos acá ejemplares. Por ejemplo, el movimiento de los cineastas, de la discusión de la ley de cine. Sí, son grupos que a partir de una identidad reivindican un tema específico. El movimiento de hip hop, que tiene una larguísima trayectoria y que ha sido objeto de una de esas prácticas, que es la práctica de cooptación selectiva, en algunos casos. Y 2 movimientos muy recientes, y quizás no recientes, pero que han tenido visibilidad reciente por 2 eventos públicos, que es el movimiento de la diversidad sexual, LGBTTI, y el movimiento de la defensa de los animales. Lo cual nos dice una sociedad mucho más diversa. Bueno, junto con las ONGs o proto-ONGs, estos proto-movimientos han sido también objeto de atención y represión por parte del Estado. Tenemos un tercer microecosistema de esta sociedad civil que surge, que son los medios. O sea, hay una gran cantidad de medios que han surgido con elevada profesionalidad en los últimos años, formados por jóvenes egresados del periodismo oficial,
que no encontraron cupo, espacio en estos medios oficiales, que todos se parecen, aunque cambian el nombre, y crean medios alternativos, en algunos casos con una altísima calidad que les ha valido premios internacionales. Bueno, ese ecosistema de medios no está reconocido, ha sido incluso objeto de ninguneo por la recientemente aprobada Ley de Comunicación, la Política de Comunicación, la PC del PCC, la Política de Comunicación del partido, y están en la alegalidad y pronto estarán en la ilegalidad. Entonces, es un espacio interesante, pero también un espacio objeto de monitoreo y de represión. Y una cuarta dimensión, junto con las ONGs, los grandes movimientos por identidades y por temas, y los medios alternativos, que son estos activismos comunitarios, estas protestas barriales que remiten a lo que John Scott hablaría como la política de los desde abajo, de sin poder, de manera que surgen una serie de reivindicaciones muy puntuales, siempre ligadas a la precariedad, a la retirada del Estado de la provisión de bienes y servicios por vivienda, por calles, por reconocimiento de estatus de habitabilidad para que te den la libreta, para que puedas ir con los niños a la escuela. Y eso ha crecido y ustedes lo pueden ver. Y son esas protestas diversas que vemos en una calle, de la gente que saca los muebles a la calle porque los van a desalojar o que quieren que le legalicen el predio que ocupa, que además remite justo a la dimensión que planteaba antes caribeña, o más bien latinoamericana, porque esas prácticas, esas protestas existen en toda América Latina, siempre han existido, y en Cuba de alguna manera estaban atenuadas porque el modelo tenía la capacidad de absorber esa población y ya no más, y ya parece que tampoco le interesa absorberla. Entonces, todo eso se da. Entonces, lo que estoy planteando es que existe esa heterogeneidad de actores, todos los cuales son, independientemente de su proyecto político, y de hecho, fíjense que aquí no he mencionado a ningún actor de la oposición política. O sea, ninguno de estos es opositor. Digo, más allá de la lógica del Estado, ninguno es un partido opositor, ninguno es un movimiento de protesta. Lo más cercano pudieran ser las ONGs independientes, pero tampoco son partidos opositores, y todos han sido sistemáticamente reprimidos, vigilados. Incluso aquellos, y lo hablaba ayer con Ricardo en un momento de afuera, incluso aquellos que han apostado a la velocidad, el ritmo y la narrativa del gobierno. O sea, eso sí lo quiero dejar muy claro por algo que voy a decir al final. Entonces, del lado de la sociedad civil ya tenemos esa estructura de oportunidades hostil. Del lado de la sociedad civil tenemos problemas y oportunidades. Tenemos como problemas la inmadurez. No, esto no es un juicio de valor. Quiere decir que allí donde esas identidades emergen, pero es de muy difícil consolidación, muchas veces nacen en estado neonato, no logran consolidarse. La fragmentación, y sobre todo lo que yo llamo la fragmentación inducida, que es una de las estrategias del Estado, es decir, Lenier, no te mezcles con Isbel, porque si te mezclas con Isbel, te cierro. Y esa fragmentación inducida no genera solidaridad, de manera que cuando van por uno y después van por otro, porque es cuestión de tiempo, muere uno primero y muere otro después. No hay solidaridad, que es un elemento que Arato y Cohen mencionan como un elemento de la sociedad civil, la solidaridad. Y algo que también es un problema, pero que paradójicamente es una oportunidad, que es el problema de la memoria. O sea, nosotros no tenemos memoria. Bueno, ya el mundo de Snoes hablaba de eso, en sentido amplio, pero allí donde ha sido secuestrada la historia y donde hay una memoria oficial, es muy difícil, y eso yo me daba cuenta cuando en el Observatorio Crítico o en la Cátedra de Santa María nosotros hacíamos cosas y después yo me encontraba gente que había hecho algo parecido en Paideia, y después te encontrabas que había marxistas que habían hecho algo parecido en los 60. La existencia de una memoria secuestrada o ocluida, por un lado, nos impedía entender que aquel punto de llegada al que creíamos que podíamos llegar estaba cerrado, y nos dábamos contra la pared, pero al mismo tiempo impedía que nos autocensuráramos a priori. Entonces es una cosa muy compleja el tema de la memoria, pero es importante para el activismo civil. ¿Qué oportunidades veo? Bueno, la transnacionalización de la sociedad cubana, no solo la sociedad civil cubana. O sea, la sociedad cubana es cada vez más porosa, más transnacional, hay gente que entra y sale. El hecho de que emerjan identidades que tienen pares en otros países hace que sea más reconocible. Las nuevas tecnologías, la información y la comunicación, así que que haya crecido el acceso a Internet es importante. Es tan importante como que una protesta por una calle o por un drenaje puede ser visibilizada, y eso genera un efecto de demostración y un efecto de presión sobre las autoridades por alguna manera. También los actos de represión, también las convocatorias, por ejemplo, la convocatoria de la cual van a hablar ellos, LGBTI, y otras convocatorias usaron las redes sociales para eso. Y justo el Estado cubano ahora es que está afinando las clavijas para lidiar con esa dimensión. Y el tema de la diversificación, es decir, ya no más cabe la sociedad cubana, como ninguna sociedad
postcomunista y general globalizada dentro de la identidad de un sujeto homogéneo o dos, tres categorías de sujeto homogéneo. Es decir, ya no más la tríada clase obrera, campesina y grupos estudiantes refleja la sociedad cubana. Y eso es elemental. Para terminar, ¿cuáles son los retos que yo identifico dentro de esta especie de caracterización muy apretada que he hecho de la relación, recapitulo, dentro de un régimen posttotalitario, entre una estructura de oportunidades políticas hostil y una sociedad híbrida en transición? Primero, un reto teórico que es discutir la excepcionalidad cubana. Es decir, en estos días hemos visto las protestas en Puerto Rico para la renuncia de Rosselló. Y yo he visto desde cosas tan naif como decir, ojalá los cubanos pudiéramos hacer eso, o ¿por qué no hacemos eso? Bueno, no sé si quien se lo plantea, que no sabe qué cosa es Cuba. Pero al mismo tiempo, esa discusión de reconocer lo excepcional en Cuba no puede llevarnos a olvidar o a ignorar que también existen fenómenos, que es lo que hemos dicho aquí y que lo van a reflejar los compañeros, de cosas que pasan en Cuba que pasan en otros lugares. O sea, reivindicaciones por pobreza, por servicios no ofrecidos, por identidades nuevas, en fin. Entonces, somos cada vez más similares a nuestros vecinos, pero también seguimos siendo diferentes por la estructura de oportunidades políticas que tenemos. Otro elemento importante, y ahí sí creo que la pelota está del lado de los aliados regionales, tanto la academia como las personas que están en funciones de engagement con Cuba, desde la sociedad civil transnacional, en fin, es justo el reconocimiento en el sentido más amplio de sus pares internos. Es decir, algo que llama la atención y que molesta es cuando muchas veces los organismos multilaterales o las personas o grupos que tienen iniciativas en Cuba se suman a la narrativa del gobierno cubano para intentar avanzar alguna agenda dentro de Cuba y no reconocen a sus pares dentro de Cuba. Es decir, prefieren establecer vínculos con entidades oficiales, sabemos por qué, para avanzar una agenda, que reconocer a sus... Y no estoy hablando de la oposición, estoy hablando de grupos reivindicativos como los que han mencionado acá y los compañeros van a explicar. El problema es que se ha demostrado que el gobierno cubano, independientemente de que usted opte por esa vía leal de intentar hacer engagement, cierra la puerta cuando quiere y hay un dilema ético que usted está negando la solidaridad y el reconocimiento a los que son como usted dentro del país, a los que quieren hacer lo mismo que usted hace fuera con pleno reconocimiento de una democracia liberal. O sea, hay un dilema ético que implica la existencia de esas personas dentro por el no reconocimiento. Y por último, y con esto voy a terminar, hay un tema geopolítico que es que el análisis de esta estructura de oportunidades hostil y las dimensiones de activismo que están emergiendo dentro de ella y frente a ella, no reconocidas o criminalizadas, no puede abandonar la dimensión geopolítica porque el modelo cubano está dejando de ser una excepción en América Latina. Se está convirtiendo en un modelo exportable para países aliados, como Venezuela prácticamente, básicamente, y eso genera que las políticas, los acercamientos, los fenómenos que se den de cara no solo al Estado cubano, sino a la sociedad cubana, civil cubana, tienen que ser cada vez más globales. Es decir, así como hay intercambio, trade, alianzas entre gobiernos, tiene que haber más puentes, lazos entre activistas, organizaciones, movimientos de la sociedad civil global o regional, porque así como los gobiernos se ayudan para el control, para la represión, para la vigilancia, la sociedad civil, de manera como yo he llamado transideológica, es decir, más allá de las ideologías propias, por el hecho de ser actores reconocibles de una identidad compartida, que reivindica la autonomía, la autogestión, la solidaridad, tienen que establecer reconocimientos y puentes y no seguir reproduciendo la lógica de fragmentación inducida del gobierno cubano en los espacios internacionales. Yo quiero dejar esto acá y quiero decir que se me había olvidado que hemos decidido en esta mesa, por influencia seguramente nuestra, de nuestras formaciones y de muchos elementos, dedicar esta sesión a Agnes Heller, una socióloga primero marxista y después posmarxista, húngara, recientemente fallecida, que fue un ejemplo de la reflexión sobre cómo pensar y transformar las sociedades de tipo comunista desde su propia constitución. Entonces, por ese ejemplo que fue Agnes Heller, queremos que sea como la dedicación de nuestra sesión a su figura, siendo que recientemente falleció. Gracias.
Yo voy a hablar sobre un texto que, como Shawaceda decía, escribimos él, Torrealba y yo, sobre la sociedad civil y específicamente sobre algo... ¿No se oye? Oh. Es que... Hola, ahora sí. Es que no está bien pegado. Me encorvo entonces. Pues estaba diciendo que lo que voy a presentar es un texto de Shawaceda, Torrealba y yo, sobre la sociedad civil cubana, más o menos en el tiempo presente, los últimos años, y específicamente nos vamos a enfocar en los casos de Cuba Posible y Convivencia, que son dos proyectos, una especie de think tank, pero son proyectos de debate y que aportan, como estaba diciendo Shawaceda al principio, pues una visión diferente y una alternativa diferente tal vez, ni mejor ni peor, a la sociedad civil cubana. Entonces, para comenzar, pero no quiero extenderme, no quiero extenderme en esto porque Shawaceda estaba conversando sobre el contexto particular del tipo de Estado que tiene Cuba, ¿verdad? Un Estado post-totalitario, si asumimos la definición de Linz. Este tipo de Estado totalitario obviamente entiende el partido único y que está por encima del Estado, por tanto es el partido líder de la sociedad. Y el Estado entiende las asociaciones de masa, o sea, la sociedad civil, como poleas de transmisión de sus políticas de partido. Entonces, pues la sociedad civil oficial que existe en Cuba, como casi todos conocemos, pues es una sociedad civil pues que está diseñada, estructurada dentro del modelo leninista de Estado, que es para transmitir, o sea, sirve como transmisión, es un modelo vertical que sirve como transmisión de las políticas de Estado. Esto es una gráfica donde, o sea, lo que hay tres indicadores y lo que se ve acá, o sea, quería representarlo brevemente para tener una idea de sobre todo la represión, ¿verdad? Yo le estaba comentando a Shawaceda que me sorprendía que a partir de 2014 aproximadamente, después de la normalización, hay un incremento, o sea, porque mientras más se acerca a cero, es peor, hay más represión, hay un incremento de la represión en Cuba. Claro, este tipo de represión ha variado, no es la misma represión que existe desde estos años a la que existía en los 90 o incluso antes. Entonces, entonces vamos a seguir. Ya visto ese escenario, ahora para brevemente hablar sobre las otras organizaciones de masa, o sea, la sociedad civil oficial que se reconoce en Cuba como legítima, o sea, que reconoce el Estado como legítima, que son, o sea, casos como la CDC, la FMC y los CDR. Todas estas organizaciones presuntamente no gubernamentales, básicamente han rutinizado todo su accionar y obviamente van perdiendo sentido a medida que pasa el tiempo, y esto obviamente genera porque las cosas se siguen haciendo, pero se hacen por hacerse, por así decirlo. O sea, los miembros de estas organizaciones de masa básicamente son, si quiero usar una palabra coloquial, son aburridas. Y obviamente no tienen la funcionalidad que deberían tener. Entonces, hay algunas de estas actividades aquí que yo menciono sobre las actividades que presuntamente hacen estas sociedades de masa, que en algunos casos sí, sobre todo en cuanto al control ciudadano, en ese sentido sí funcionan. Y la movilización, o sea, movilización como parte del control más bien. Hay otras actividades como donaciones de sangre. Esto en algunos barrios se hace, o sea, es contingente, no quiere decir que sea proceso sistemático. La recolección de materias primas, saneamiento y este tipo de cosas. O sea, pero no son actividades sistemáticas, pero sí las puedes encontrar. Esas son básicamente las funciones, ¿verdad?, de esta sociedad, de estas organizaciones. Estoy aquí con la palabra sociedades. Entonces, el contexto de represión, estos son algunos de los mecanismos de represión que se usan. Pueden seguramente existir más.
y van variando. Obviamente los mítines de repudio también tal vez han decrecido un poco, depende de cómo se mire. Yo diría que el más reciente, y no por ello menos dañino, es el que usan las cuentas oficiales en Twitter ahora, o sea, para difamar o para, digamos, poner en la palestra pública a activistas. Recientemente vimos algo contra Giovanni Sánchez. Entonces eso es importante porque... pero bueno, hay muchos otros que yo creo que las personas que viven en Cuba lo conocen mucho mejor. O sea, que lo han experimentado de primera mano, que básicamente viene siendo como, por ejemplo, que te prohíban la salida del país y cosas de este tipo, citaciones de la seguridad del Estado, etcétera, que son esencialmente para intimidar. Pero bueno, a lo que íbamos. El caso de Cuba Posible y Convivencia es particular en tanto ellos, o sea, no representan obviamente la oposición tradicional en Cuba. Ellos son o sea, son proyectos distintos que, como yo decía antes, intentan pues abrir un espacio de diálogo entre todos los cubanos, ¿no? O sea, tal vez el primer aspecto de ambas organizaciones pues es precisamente apostar por la inclusión. Entonces, esto obviamente tiene la implicación de que reconocen al PSC como un interlocutor legítimo, a diferencia de los grupos de oposición tradicional, ¿verdad? Que entienden al PSC no desde la dinámica del adversario, sino desde la dinámica del enemigo. Esto obviamente, o sea, Cuba Posible y Convivencia ambos agrupan, o sea, tienen la colaboración de profesionales, pero también de activistas, o sea, no es un espacio estrictamente académico como podríamos pensar. Entonces seguimos. Entonces, parte de lo que, o sea, parte importante de las propuestas de Cuba Posible y Convivencia también, es que rechazan las políticas que, pues, digamos, que representan lo que tradicionalmente siempre se habla, ¿no? O sea, son no oposición, pero digamos son leales, ¿no? O sea, o podrías poner el nombre de oposición si desea, oposición leal, o sea, que entienden que se puede hacer una oposición, se puede reconocer al Partido Comunista como un adversario político, pero desde la lealtad, y la lealtad significa, obviamente, desde el respeto a la soberanía. Entonces, lo que hacemos en el texto, básicamente, también es hacer un análisis del discurso de editoriales que Cuba Posible y Convivencia han publicado para tener una idea más exacta de qué es lo que propone, o sea, digamos, cuáles son los elementos fundacionales de los dos proyectos, ¿verdad? Entonces, en el caso de Cuba Posible, hay un énfasis en recordar hay un énfasis en recordar los logros en materia de derechos, sobre todo derechos sociales, después de la transformación revolucionaria del 59. No se explicitan, y esto es interesante, no siempre se explicitan los derechos que Cuba Posible cree que son fundamentales para progresar en materia de derechos, ¿no? Aunque sí se hablan o sea, obviamente sí se habla de inclusión, de democratización, etc. Por tanto, todos los derechos se consideran importantes en estos textos que evaluamos de Cuba Posible, en estos editoriales, lo cual, o sea, al tú considerar todos los derechos importantes, lo que de alguna manera evitas entender los derechos civiles y políticos como derechos centrales, que es lo que tendríamos, o sea, que es lo que uno pensaría es vital para una democracia liberal, ¿no? O sea, donde los derechos civiles y políticos son centrales, lo cual no implica que los otros no sean importantes, desde luego. Entonces, dentro de Cuba Posible también vemos una evaluación positiva de la sociedad civil, la participación, la autonomía de espacio para diferentes visiones. Por tanto, como yo estaba hablando, o sea, sí hay una valoración positiva sobre la inclusión. Pero también, como decía, se valora la lealtad, el compromiso y la estabilidad.
Ahora, ¿qué es lo que se sanciona en estos textos analizados en estas editoriales de Cuba Posible? Se sanciona el conflicto, se sanciona la cultura de la burocracia y se sanciona la incapacidad institucional. Desde estos tres elementos es que se construye el adversario dentro de estas editoriales de Cuba Posible. O sea, el adversario es conflictivo, el adversario tiene una cultura de burocracia y es por tanto ineficiente e incompetente. Pero no se lee, no se lee en su discurso la búsqueda de un cambio radical del estado de cosas, sino mejorar lo que ya se tiene. Ahora, por la parte de convivencia, hay muchas similitudes, eso es importante decirlo. O sea, son ambos grupos, ambas organizaciones, digamos, que gravitan sobre el centro y tal vez Cuba Posible un poco más hacia la izquierda. Esto es un eje de derecha e izquierda, si lo queremos entender en ese sentido. Entonces, el discurso de apertura, vemos un discurso de apertura política y transición, o sea, convivencia es un poco más explícito en este sentido y explicita los derechos civiles y políticos necesarios para una democratización. ¿Qué se valora como positivo en las editoriales que analizamos de convivencia? Pues se valora la economía social de mercado, el diálogo, la libertad, el acceso a la información, democracia y sociedad civil independiente. O sea, que convivencia es un poco más explícito en este sentido en sus editoriales. Y lo que se sanciona, pues, es la exclusión, el modelo estadista, ¿verdad?, que no funciona, el hostigamiento, la ideología única. O sea, básicamente se sanciona el totalitarismo. Iba a ser breve, o sea, yo lo tenía pensado para ser bastante breve. A mí me parece que lo más importante en este caso es pensar a Convivencia y Cuba Posible como dos propuestas que presumiblemente eran una alternativa para la sociedad civil cubana y una manera diferente de entender el diálogo o la relación con el Estado de la sociedad civil cubana. Normalmente lo que hemos tenido son protopartidos y organizaciones políticas opositoras, abiertamente opositoras, que se han opuesto al Estado y al partido, y por tanto, obviamente, lo entienden no lo entienden como un interlocutor, al menos en el plano moral de la política. Cuba Posible y Convivencia obviamente representan una alternativa a eso, pero la pregunta es si realmente la estrategia del diálogo funciona. O sea, o qué hace falta para que funcione, tal vez. Si usted entiende que la estrategia del diálogo es una alternativa positiva, ¿en qué sentido realmente, qué hace falta, qué variables hay que adicionar a esa alternativa para que funcione? Porque, como hemos visto, en el caso de Cuba Posible, recientemente murió, así le llamaron. Se desarticuló y ahora mismo solamente están disponibles online como archivo. Y en el caso de Convivencia ha sido salvajemente reprimido y confiscaron una de las casas. De modo que queda la pregunta, o sea, ¿es válida la estrategia? ¿Es efectiva más bien? Válida obviamente es. Y creo que eso lo puede quedar para el QA, como dice. Sí, ¿se escucha? ¿Se escucha el micrófono este? Sí, gracias, perfecto. Sí. Bueno, buenos días. Mi nombre es Isbel Díaz y vengo un poco a comentar un tema que hemos estado trabajando desde nuestra organización Guardabosques, que es una organización ambientalista independiente en Cuba, hace un tiempo. Guardabosques es la organización y es básicamente... Sí, muevo el micrófono para tenerlo aquí. Sí. Ok. Acá está mejor, ¿verdad? Sí. Bueno, les decía que es una temática que hemos estado trabajando desde Guardabosques, que es una organización independiente en Cuba, donde radicamos, ambientalista, y es el tema de los derechos de acceso.
Y sí, porque en vez de quizás traer acá un poco contarles la experiencia completa de la organización, hemos preferido como que concentrarnos en una temática en específico y ver, sí, compartir con ustedes nuestras aproximaciones a esta cuestión. Entonces, para hacerlo más rápido, yo voy a leer básicamente el texto y después podemos comentar. Derecho de acceso ante una nueva constitución. Los derechos de acceso a la información, a la participación pública y a la justicia en temas ambientales se denominan internacionalmente como derechos de acceso y están enmarcados dentro de la categoría de derechos civiles y políticos. Estos derechos de acceso son esenciales para la vida democrática, pues funcionan como catalizadores para la realización de otros derechos y resultan indispensables para lograr una buena gobernanza, la transparencia, la rendición de cuentas y una gestión pública inclusiva y participativa. El acceso a la información no es solo fundamental para proteger el derecho a la vida y a la seguridad en casos de degradación del medio ambiente, sino también para garantizar políticas ambientales y económicas justas mediante una toma de decisiones fundamentadas, inclusiva y participativa. Por su parte, el acceso a la justicia, por supuesto, es fundamental para salvaguardar los derechos a la información y a la participación en los temas ambientales. Así, los tres derechos de acceso se erigen como elementos indisociables y de hecho internacionalmente siempre se refiere a ellos como derechos de acceso con esa especie de tag, ¿no?, de etiqueta. Estos derechos de acceso se encuentran en el centro de la Agenda para el 2030 para el Desarrollo Sostenible que promueve la ONU y permea todos los objetivos de desarrollo sostenible. Y en la mayoría de los países de América Latina y del Caribe se encuentran consagrados en sus constituciones políticas. Esa es la primera región, fuera de Europa, en trabajar en la creación de un instrumento regional sobre el tema. En este caso se trata del Acuerdo de Escazú, aprobado en el pasado año, en el 2018, durante la 73 Asamblea General de la ONU y firmada por 16 naciones de nuestro hemisferio. El acuerdo es un instrumento regional vinculante bajo la Secretaría de la CEPAL, de la cual Cuba es miembro activo. Sin embargo, el gobierno cubano no participó ni en los procesos de negociación para la gestación del acuerdo regional y tampoco, mucho menos ha firmado ni tampoco ratificado este texto. Cuando revisamos algunos de los principios generales de lo que se conoce como derecho ambiental en Cuba, pareciera refrendarse, al menos formalmente, esto que estamos hablando de derechos de acceso. Pero cuando venimos ahora a la nueva Constitución o cuando miramos la Constitución anterior, realmente existe un blindaje efectivo para que tales principios puedan ejercerse. Hasta este momento, estos derechos de los que estamos hablando se venían diluyendo dentro del disperso entramado de regulaciones ambientales, buena parte de ellas aplicadas de manera discrecional y no sistemática, y aún sin responder a las necesidades del nuevo panorama socioeconómico de la isla. Pero ahora tenemos una nueva constitución y cuando miramos, lo primero que nos damos cuenta es que ha sucedido una especie de reorganización en el articulado de la Carta Magna y ha abierto y extendido ligeramente, al menos en nuestro criterio, ciertos espacios de potencialidades para el derecho ambiental. Y sobre esos espacios es que voy a estar comentando también un poco ahora. Mientras en el antiguo artículo 27 de la antigua Carta Magna apenas se decía el Estado protege el medio ambiente, ahora esta sentencia se mueve hacia el capítulo 2, que es el que está dedicado a los derechos, e inicia agregando además que todas las personas tienen derecho a disfrutar de un medio ambiente sano y equilibrado. Cierto es que esta expresión es muy general y no es nueva del todo, pero pues la aún vigente Ley 81 de Medio Ambiente dispone que el Estado establece y facilita los medios y garantías necesarios para que sea protegido de manera adecuada y oportuna el derecho a un medio ambiente sano. Pero con su inclusión ahora, estamos presenciando el ascenso, posiblemente a categoría de derecho constitucional, algo que estaba completamente ausente en el texto de 1992 y que por ende podría comenzar a tener un tratamiento diferente. El novedoso y controversial capítulo de derechos de la nueva Constitución contiene más elementos destacables. Por ejemplo, el artículo 76 establece que todas las personas tienen derecho al agua, lo cual es significativo tanto en los nuevos contextos de crisis hídrica, del régimen hídrico en la isla, como de una reciente ley de aguas aprobada que cambió de su borrador, vale la pena decirlo, el reconocimiento del acceso al agua potable y saneamiento como derecho humano esencial, por una expresión menos comprometida como un derecho de todas las personas.
y abrió nuevas posibilidades para la inversión y propiedad extranjera sobre el manejo de este vital recurso. Tal circunstancia, unida a que el gobierno cubano aún no ha ratificado el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y que refrenda el derecho al agua, donde se refrenda el derecho al agua, implica realmente un reto nada sencillo para quienes pretendan ofrecer garantías en este sentido. En la Constitución, el acceso a la información, que es la otra parte de la cuestión de los accesos, de los derechos de acceso, está esbozado en el capítulo también de derechos cuando dice que todas las personas tienen derecho a solicitar y recibir del Estado información veraz, objetiva y oportuna y acceder a la que se genere en los órganos del Estado y entidades. Del mismo modo que otros artículos reconocen el derecho, por ejemplo, a un hábitat seguro y saludable y establecen que las personas tienen derecho a la alimentación sana y adecuada. Referencias ausentes en el texto de 1992 y que ahora amplían el catálogo de derechos con perspectiva medioambiental en la Carta Magna. Por supuesto, enunciados similares han estado presentes en el ordenamiento constitucional y jurídico cubano con anterioridad sin que se encontraran maneras de hacerlos efectivos. Ahora, sin embargo, el capítulo 4 sobre las garantías de los derechos pudiera abrir ciertas posibilidades cuando dice la persona a la que se le vulneren los derechos consagrados en esta Constitución y como consecuencia sufrir daño o perjuicio por órganos del Estado, sus directivos, funcionarios o empleados, con motivo de la acción o omisión indebida de sus funciones, así como por particulares o por entes no estatales, tienen derecho a reclamar ante los tribunales la restitución de los derechos y obtener de conformidad con la ley la correspondiente reparación o indemnización. La ley establece aquellos derechos amparados por esta garantía. Esta visión garantista explícita también es novedosa en el contexto cubano, aunque de acuerdo con comentarios de analistas y funcionarios cubanos, no parece que tendremos muy pronto un tribunal de garantías constitucionales. No obstante, el Estado ahora está forzado a diseñar algún mecanismo similar o equivalente para hacer cumplir este mandato constitucional. Habrá que esperar entonces a que se publique la ley para comprender el verdadero alcance de estas modificaciones y, sobre todo, en nuestro caso, saber si los derechos ambientales estarán entre los amparados por esta garantía, pues al parecer, de acuerdo con la redacción, no todos tendrán el mismo rango. Por su parte, el capítulo 2 dedicado a las relaciones internacionales refiere a una sociedad en la que todos puedan crear, consultar, utilizar y compartir la información y el conocimiento en la mejora de la calidad de vida, y habla de democratización del ciberespacio, para inmediatamente, en este mismo cuerpo, supeditarlo a la agenda de control política del gobierno cubano. Quizás sea este uno de los mayores problemas que enfrenta la administración actual, que necesita diversificar su economía, reinsertarse en el sistema mundo, pero para ello es imprescindible un superficial lavado de rostro, incorporando conceptos como democratización del ciberespacio, que definitivamente no encontrarán posibilidades de realización, pues son principios que se contraponen a las estrategias de enquistamiento ideológico generadas por la burocracia partidista y traducidas en leyes y decretos leyes que se han mencionado como la 349, la 370, etcétera, que van en franca oposición a la libertad de expresión. Finalmente, el artículo 97 de esta nueva Constitución reconoce el derecho de toda persona de acceder a sus datos personales en registros, archivos u otras bases de datos e información de carácter público, así como a interesar su no divulgación y obtener su debida corrección, rectificación, modificación, actualización o cancelación. Esta presencia del principio de habeas data ha resultado sorpresivo para muchos y a su vez mirado con escepticismo, dada la gran cantidad de información que ilegal y sistemáticamente colectan las agencias del Estado cubano sobre las personas sin su consentimiento, sobre todo aquellas que hacen algún activismo o liderazgo ciudadano o político y que difícilmente abrirán al escrutinio público. Vale mencionar que fuera del cuerpo constitucional pueden encontrarse otras alusiones a derechos ambientales, principalmente la Ley 81 de Medio Ambiente, que reconoce como principio que toda persona tiene derecho al acceso adecuado a la información sobre medio ambiente que posean por los órganos y organismos estatales. Es también un principio de esta ley el conocimiento público de las actuaciones y decisiones ambientales y la consulta de la opinión de la ciudadanía se asegurará de la mejor manera posible, pero en todo caso con carácter ineludible. Bueno, sabemos que eso de ineludible... La ley de medio ambiente cubana llega incluso a conceder que toda persona natural o jurídica debe contar con los medios adecuados y suficientes que le permitan accionar en la vía administrativa y judicial.
Según su artículo 71, quien haya sufrido personalmente daño o perjuicio está facultado para reclamar la reparación del daño o la indemnización de los perjuicios, pero se desconocen reportes de casos en que la ciudadanía haya logrado algún tipo de reparación legal. Más allá de estos enunciados significativamente favorables, históricamente las disposiciones complementarias que han logrado implementarse han sido insuficientes y el incumplimiento de la letra de esta ley ha sido por décadas el signo de la legalidad ambiental en el país. Hemos buscado sin éxito reportes de casos donde la ciudadanía haya interpuesto estos recursos legales contra empresas estatales cubanas o privadas internacionales violadoras de estas regulaciones relativas a la protección del medio ambiente y bueno, hemos fracasado, no hemos encontrado ninguna referencia de este tipo. Algo también a considerar es que la Ley de Medio Ambiente hace apenas unos días cumplió 22 años de su entrada en vigor y es altamente probable que el actual gobierno cubano, a fin de temperar conceptos y a actualizar todo el sistema institucional, pues la coloque también dentro del programa legislativo para transformar y reescribir la Ley de Medio Ambiente. Nuevos actores socioeconómicos juegan roles dramáticos en la sociedad cubana actual en lo que a medio ambiente concierne y deben ser incluidos en el ordenamiento jurídico. En el Código Civil, por cierto, sí fue posible identificar un instrumento, tampoco utilizado, pero está ahí, que es lo que se conoce como la responsabilidad civil por actos ilícitos. En su artículo 86, este código refiere a la indemnización de los perjuicios, específicamente en el caso de daños al medio ambiente. Sin embargo, esta misma legislación inmediatamente después incluye una exhaustiva serie de exenciones de responsabilidad civil para las personas jurídicas, justamente, que en la práctica hacen improcedente su aplicación. También en la Ley de Procedimiento Civil, Administrativo, Laboral y Económico se reconocen los litigios que surgen con motivo del incumplimiento de las regulaciones sobre protección ambiental y también se reconocen las acciones resarcitorias o de cumplimiento para la preservación del medio ambiente y la protección de recursos naturales. En esta misma ley se expresa que las salas de lo económico de los tribunales provinciales populares son competentes de conocer demandas que se promuevan por razones medioambientales. Aquí también hemos buscado y son casi inexistentes los casos donde la ciudadanía haya interpuesto estos recursos legales, pero se trata de una brecha que brinda alguna posibilidad para la acción ciudadana en el ámbito jurídico que podría explorarse. En la práctica, hasta ahora se mantienen las dificultades para el acceso, para los derechos de acceso en Cuba. En cuanto a acceso a la información, los ciudadanos no están informados de sus derechos en el plano ambiental, no tienen cómo ejercer el derecho de acceso a la información en poder de los organismos de entidades públicas, mucho menos a sus registros, pues no existen leyes sobre la libertad de información y los activistas y la ciudadanía desconocen los procedimientos para tener acceso. Por otra parte, el gobierno no incorpora activamente al dominio público la información ambiental que revela impactos a la población, lo cual es actualmente crítico en los ámbitos turístico, energético, minero, agrícola y de manejo hídrico. Sobre el acceso a la participación y la toma de decisiones, podemos decir que en la isla se da la imposibilidad real de asociación legal para organizaciones no gubernamentales verdaderamente independientes al Estado y con una perspectiva crítica hacia la gestión estatal. Desde esta circunstancia, bueno, podrán imaginarse, son muchas las limitaciones que se desprenden y los ciudadanos tampoco tienen información sobre la forma de acceder a los espacios deliberativos y desconocen los procedimientos para participar si esto fuera posible. Y bueno, finalmente, en cuanto a la justicia, no existen en Cuba mecanismos judiciales administrativos adecuados y accesibles para atender a las violaciones de derechos humanos vinculados a los derechos ambientales. Es por eso que es casi imposible en la práctica interponer demandas legales al gobierno, sus instituciones o funcionarios. Y tampoco existe igualdad ante los tribunales y cortes de justicia, pues no hay igualdad de acceso ni igualdad de medios procesales, sobre todo cuando está involucrado el ejército. Y quiero además hacer aquí una aclaración. Buena parte de la legislación cubana incluye cláusulas especiales que otorgan prerrogativas al ejército y lo excluyen del cumplimiento de buena parte de las normas que se aprueban. De la fiscalización de la Contraloría General de la República quedan excluidos el Ministerio de las Fuerzas Armadas y el Ministerio del Interior, los que continúan aplicando sus normas internas de control y solamente tienen la obligación de informar sus acciones de control al menos una vez al año al Contralor General, nunca a la población. Estos dos ministerios que conforman el ejército cubano también quedan excluidos de cumplir los requerimientos que establece el sistema de información del gobierno.
De modo que, finalmente, podemos concluir que la plataforma normativa cubana aún no permite establecer competencias institucionales claras para lograr fortalecer el acceso a la información, estimular la participación pública, ni fortalecer el acceso a la justicia en la toma de decisiones sobre medio ambiente y del desarrollo sostenible. Sin embargo, resulta sorprendente que al menos parcialmente los reclamos de nuestra organización, Guardabosques, de subir los derechos de acceso a rango constitucional, hayan tenido una cierta respuesta en esta nueva Carta Magna. Hasta aquí la presentación, después podemos comentar. Gracias. Si quieren, para ir ganando en eficiencia, pueden ir anotando las preguntas y me las traen para acá, para después dar los turnos de la palabra, porque no sé cómo vamos a quedar con el tiempo. Entonces vayan escribiéndolas, concisa y conceso. Y leí. ¿Se oye? No. Acércate. ¿Ahora? Está difícil porque tienes que alejar esto y acercar esto. ¿Ahora sí? Bueno, voy a hablar rapidito, voy a leer igual rapidito sobre, o sea, un poco la historia de las personas LGBT y hasta cómo ha llegado ahora a esta tensión política y a lo que se podría llamar una comunidad LGBT o un movimiento LGBT en Cuba. Las preocupaciones compartidas por diversas expresiones organizativas LGBT en Cuba engloban tres problemáticas fundamentales: el incumplimiento del Estado cubano de obligaciones internacionales relevantes para la protección de los derechos de las personas LGBT, los impactos negativos de las nuevas configuraciones socioeconómicas sobre la garantía de estos derechos y la ausencia de garantías para que las expresiones organizativas puedan gozar del derecho a la libre asociación. Históricamente, la sociedad cubana ha estado marcada por un profundo machismo y homofobia con elementos heredados de la subordinación colonial a España y su influencia católica, y más tarde de una subordinación política ideológica a los experimentos comunistas del siglo XX, con la Unión Soviética a la cabeza. Tal combinación, junto a las dosis autoritarias propias de los liderazgos de la isla, hicieron que el proceso de conocido como Revolución Cubana generaran una evidente institucionalización de la homofobia, a lo que se agregó la estigmatización política de las personas LGBT, identificadas como agentes del imperialismo, contrarrevolucionarios, entre otros espíritus. Se debe reconocer, no obstante, algunos avances durante la segunda mitad de la década del 80, donde comienzan a darse algunos cambios, como la fundación del Menjunje en Santa Clara, primer establecimiento estatal donde personas LGBT tuvieron un espacio de expresión, la eliminación de la Ley de Ostentación Pública y la fundación del Centro Nacional de Educación Sexual, CNSEX, institución que años después tendrá una labor significativa en la visibilización y sensibilización sobre las temáticas LGBT y jugará un rol decisivo en las nuevas configuraciones y conflictos de la comunidad LGBT cubana. Pero fue la crisis económica de la década del 90, conocida como periodo especial, el momento de mayor cambio social sobre la percepción de las personas LGBT. En el 93, la comunidad médica comenzó a describir la homosexualidad como una condición natural minoritaria, en vez de una perversa elección, y se comenzaron a producir filmes y documentales que condenaban la discriminación por orientación sexual, entre las que se destacó el filme Fresa y Chocolate, que generó un vivo debate social alrededor del tema, a pesar de que el Partido Comunista llenaba los cines con sus miembros, ¿no? En el contexto inmediato es posible aún verificar la permanencia de cambios institucionales favorables a la lucha contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género. El ejemplo más visible y de mayor impacto ha sido el CNSEX, porque promovió desde 2008 las operaciones de reasignación sexual gratuitas para mujeres trans, así como la celebración pública de las jornadas contra la homofobia, inicialmente en la capital del país, pero actualmente extendida hacia todas las provincias. También resulta significativo que personas LGBT hayan comenzado a ser aceptadas como sujetos en las vidas políticas del país. Ejemplos son la elección por primera vez de una mujer trans a un cargo público en 2012 y la incorporación en 2018. Sí, sorry. Es las 12 menos cuarto ya. Sí, es que el tiempo. Sí, no se entiende. Y la incorporación en 2018 a la Asamblea Nacional del Poder Popular de un parlamentario activista abiertamente gay. Asimismo, el Partido Comunista de Cuba
durante su conferencia en 2017, aprobó un lineamiento en contra de los prejuicios y conductas discriminatorias hacia las personas LGBT y recomendó la presencia de la diversidad sexual en los medios nacionales. Adicionalmente, la conceptualización del modelo económico y social cubano de desarrollo socialista estableció como principio el reconocimiento de la igualdad de derechos, el respeto a la diversidad y el enfrentamiento a toda forma de discriminación, incluidas por género, identidad de género u orientación sexual. Sin embargo, tales enunciados aún no se traducen en cambios reales. Los principios de igualdad y no discriminación no están siendo garantizados a las personas LGBT en el ámbito laboral, aunque el Código de Trabajo en 2014 promueve la no discriminación en el acceso al trabajo por motivos de orientación sexual. No existe una disposición efectiva en su cuerpo ni en su reglamento adjunto que sancione a los actores de violaciones a los derechos de las personas LGBT en el ámbito laboral. Adicionalmente, la norma excluye la identidad de género y el ser seropositivo al VIH, que constituyen condiciones de gran relevancia para las personas, lo cual se estuvo incluido en el anteproyecto de ley. O sea, lo sacaron luego. Los mecanismos institucionales para proteger el derecho a la educación de las personas LGBTI son muy limitados. La estrategia educativa plasmada en el Programa Nacional de Educación Sexual generado por el CNC no tiene carácter de aplicación obligatoria en el Sistema Nacional de Enseñanza. Es frecuente la deserción escolar de personas LGBT debido a que las instituciones del sistema educativo no garantizan que los docentes tengan conocimientos y habilidades para enfrentar el bullying homofóbico y transfóbico. Bueno, algo tan sencillo como ir con el pelo largo un varón es muy difícil. La libertad de opinión e información a activistas es restringida en virtud del monopolio estatal sobre los medios de comunicación. No solo es imposible acceder a los medios nacionales y locales de difusión como radio y televisión, sino que varios sitios web permanecen bloqueados para su acceso de la isla. Se destacan en este caso algunas web de reciente creación con líneas editoriales enfocadas a la comunidad LGBT cubana como Tremenda Nota y ADN Cuba. Las desigualdades territoriales dificultan el acceso a servicios de salud de personas transgénero. Los ciudadanos que residen en provincias diferentes a La Habana pueden enfrentar mayores obstáculos. El Estado cubano no ha ofrecido una reparación histórica a miembros de la comunidad LGBT víctimas de la represión y discriminación estatal durante la década del 60 y 70 del pasado de los siglos, y se han ofrecido garantías de no repetición. O sea, una oportunidad ideal hubiera sido que Raúl Castro, en su mandato, en su periodo de presidente, hubiera pedido disculpas, porque él fue el ministro de las Fuerzas Armadas en el momento en que estaban las UMAP. Pero más allá de no perseguir cambios reales, es posible identificar el crecimiento de una dura beligerancia al interior de una incipiente comunidad LGBT hacia la burocracia cubana y sus agencias represivas. El proceso de reforma constitucional, por ejemplo, reveló tensiones al interior de la sociedad cubana frente al derecho a la igualdad para las personas LGBT. El concepto de matrimonio propuesto para la nueva Constitución fue eliminado en lo que muchos consideraron un pacto no público entre las iglesias cristianas y el Estado cubano, después de registrarse movilizaciones de grupos religiosos fundamentalistas para oponerse a la reforma. El Estado cubano pospuso el tema del matrimonio para llevarlo nuevamente a debate popular en un periodo de 2 años como parte de un nuevo código de familia, el cual será llevado a referéndum. La Constitución finalmente aprobada por el Parlamento incluyó en su artículo 82 referencias a las familias y el matrimonio, pero sin ofrecer derechos concretos a las parejas no heterosexuales. La actual fórmula ha sido igualmente rechazada tanto por activistas LGBT como por las iglesias fundamentalistas. Estas últimas se siguen movilizando cada vez más con más fuerza, mientras que las acciones públicas de la comunidad LGBT son perseguidas y boicoteadas por la seguridad del Estado. Es un panorama de enfrentamientos que parecen ir en aumento. Es entonces posible hablar de una persistencia del contexto de represión contra la sociedad civil independiente que también afecta a expresiones organizativas LGBT y persisten obstáculos a la libre asociación y reconocimiento legal de organizaciones LGBT, lo que desestimula el crecimiento y organización de la sociedad civil. La hegemonía del CNC se interpreta por un sector cada vez más creciente de la comunidad como un monopolio de la representación que excluye la diversidad de expresiones organizativas y deslegitima la existencia de otras alternativas. Algunas áreas de incidencia en estas luchas rebasan los alcances y misiones de esas instituciones estatales que no llegan a abarcar toda la complejidad sociocultural, económica y política de la defensa de los derechos de la comunidad LGBTI cubana. Por ejemplo, la Jornada Nacional contra la Homofobia y la Transfobia, que organiza anualmente el CNC, promueve agendas políticas ajenas a los intereses directos del público LGBT y han sido espacios para actos de represión a defensores y defensoras LGBT de derechos humanos.
La policía viola el derecho a la no detención arbitraria y el derecho al debido proceso. Hace apenas unas semanas, el 4 de julio, trascendió en redes sociales cómo agentes de la policía en pleno malecón habanero agredieron violentamente a Jordan Gómez y Santiago Amador, promotores de salud del CNC y parte de la red Transcuba, y fueron multados con 2.000 pesos por el delito de resistencia. También hemos colectado reportes de casos de violencia física en provincias fuera de La Habana. Una encuesta aplicada por el proyecto Arcoiris refleja el rechazo del público LGBT hacia el actuar policial, pues el 76%, mayormente hombres gay, incluyó entre sus demandas no ser acosada por la policía. Por otra parte, el Estado restringe el uso del espacio público. Los activistas de la sociedad civil independiente se ven impedidos de expresar su descontento y o demandas y llegan a ser reprimidos violentamente, incluso en los espacios fomentados por las propias instituciones estatales. Un ejemplo significativo fue la represión violenta a activistas del proyecto Arcoiris en 2016 por miembros de la policía política vestidos de civil para impedir que mostraran un cartel que denunciaba la represión policial contra esa comunidad. Represión que había aumentado justamente durante la jornada. Más recientemente, en mayo de este año, con el afán de impedir la realización de una marcha LGBT independiente y pacífica autoconvocada en las redes sociales, activistas debieron sufrir el acoso directo sobre sí o sus familias, interrogadas y amenazadas por los represores, incluso en sus propias casas. Otros fueron secuestrados por agentes vestidos de civil y retenidos en calabozos comunes, violando el debido proceso y sin órdenes judiciales. Algunos de quienes lograron participar fueron violentamente arrestados y golpeados frente a la prensa nacional acreditada en Cuba. La represión fue antes, durante y después de la marcha. Todo esto nos hace cuestionarnos qué posibles vínculos es posible establecer entre las realidades político-económicas y los derechos y expresiones autoorganizativas de la comunidad LGBTI cubana. La llegada de nuevas formas productivas y propiedad de la realidad económica cubana han sucedido sin un diálogo que incluya a las llamadas minorías, por lo que estas nuevas formas han nacido con las deformaciones típicas de sus pares estatales. A pesar de ello, en los últimos años, nuevos hostales, bares, fiestas, playas, eventos deportivos, experiencias e incluso un hotel propiedad del gobierno se han declarado gay friendly, por lo que el llamado dinero rosa también llega a la isla. El primer hotel de lujo pensado para la comunidad LGBT es un complejo de 5 estrellas en la playa Playuela, junto a un costado de Cayo Guillermo, que contará con 248 habitaciones, además de albergar 5 restaurantes, 3 bares, sala de animación y actividades relacionadas con deportes acuáticos. La compañía busca desarrollar otras opciones como el primer solo adultos, que también se encontraría en Cayo Guillermo. A inicios de este año, la cadena hotelera también anunció la apertura de un nuevo hotel en Varadero. En este caso se trata del primer hotel en la isla solo para adultos. Según la Organización Mundial del Turismo, el público LGBTI mueve más del 10% del volumen de visitantes a nivel mundial. Este grupo desembolsa durante los viajes más de $300 millones al año, 300.000 millones de dólares al año, una cifra que supera incluso el gasto de los viajeros chinos, el primer país emisor de turistas del mundo. Cuba ya se preparaba para recibir cruceros gay provenientes de Estados Unidos, pretensión ahora anulada tras las medidas de la actual administración estadounidense, por lo que no ha sido posible corroborar si los sucesos del 11M, de la marcha independiente, momento en que muchos han considerado punto crítico de la conformación de un verdadero movimiento LGBTI cubano, han tenido repercusión en ese nivel. Lo cierto es que la industria turística asociada a la comunidad LGBT puede también sufrir el impacto negativo de estas tensiones. Estos desarrollos se dan a la par de las tensiones antes descritas para la realidad cubana, donde las parejas homosexuales son también discriminadas al interior de establecimientos privados que ofrecen espacios para el esparcimiento. Incluso aquellos catalogados como gay friendly no escapan de esta realidad. Es posible crear una industria turística completamente ajena a las circunstancias sociopolíticas del país donde están enclavados los establecimientos. Quizás sí, pero lo cierto es que la resolución 54, aprobada el año pasado por el Ministerio de Comercio Interior sobre la protección al consumidor, no penaliza los actos discriminatorios asociados a la orientación sexual y la identidad de género. También es cierto que ninguna pareja LGBTI irá a casarse a Cuba, pues tal derecho no es posible aún. Y también es cierto que la comunidad LGBT cubana no parece contentarse con el destino que le ha tocado y no aplaudirá cruceros y hoteles gay friendly mientras sufre la represión del gobierno cubano. Muchas gracias. Bueno, ya tenemos las dos primeras preguntas que son para Jimmy Isbel. Vamos a recoger quizás muy rápido un par de preguntas más
para que podamos tener tiempo que ellos respondan. Preguntas inmensas por acá, para Isbel. Entonces, la estrella de la... Entonces ¿hay alguna otra pregunta? Bueno, por allá Denise está pidiendo la palabra. A ver, y por acá Sirley, yo recomendé que las hicieran llegar. Entonces, para quizás Isbel vayan respondiendo estas en lo que Denise y Sirley nos hacen llegar las preguntas. Sí, muchas gracias por las preguntas. Lo primero aquí me dicen, hablas de recopilación ilegal de información por órganos represivos del Estado. ¿Están definidos esos límites legales en Cuba? Bueno, quizás el término que usé ilegal pudiera decirse quizás alegal, en el sentido que no se conoce ninguna legislación, al menos de manera pública, para ese tipo de recolección. Probablemente existe algún tipo de procedimiento, pero en cualquier caso, si lo hacen con el total desconocimiento de la persona y no hay ningún proceso legal funcionando, tiene todas las caras de ser una colección ilegal de información, ¿no? En ese sentido. Por lo menos ese es mi criterio. Quizás debía haber dicho legal en vez de ilegal. Otra pregunta. ¿La protección ambiental es la ideología más bien benigna y entendible? Lamentablemente, como dijo Armando, han habido muchos ONG neonatas, a pesar de ayudas bilaterales de ONG como Chile, Panamá, Estados Unidos. Por ello, me complace conocer de una nueva ONG ambiental, pero me entristece que no puedas hablar a nombre de una coalición, como ha indicado, sería beneficioso Armando, de ONGs ambientales como ocurre en muchos países. Bueno. Pregunta, ¿por qué esperar lo que cualquier ley ambiental ahora va a ser desarrollada en vez de cabildear? A. Identificar las fuerzas vivas que dieron destaque a los temas ambientales. B. Promover reuniones de acceso a dichas fuerzas vivas con apoyo de peritos nacionales favorables para influir en leyes futuras. C. Sugerir audiencias públicas de discusión de textos propuestos. Y D. Reuniones afines con legisladores claves. René. Muchas gracias, René, por la pregunta y por el comentario inicial. Bueno, realmente nosotros no nos sentamos a esperar que estas cosas sucedan. De eso terminé un poco diciendo que sentimos que al menos Guardabosque ha estado hablando de la necesidad de subir los derechos de acceso a un nivel constitucional, y porque hemos hecho una labor de promoción de la temática en nuestros espacios, que no solamente digitales, por cierto, sino también tenemos revistas impresas, boletines impresos que repartimos, donde tocamos el tema de los derechos de acceso, y lo hemos estado trabajando hace bastante rato, mucho antes incluso que fuera llevada la votación a las Naciones Unidas, de modo que nosotros hemos estado un poco cabildeando, aunque quizás no es el término más preciso para utilizar en Cuba, porque no funciona como funciona en otras partes, pero sí hemos estado incidiendo y estamos presionando en ese sentido. Y también hemos estado intentando identificar esas otras fuerzas e intentando establecer alianzas, y lo hemos intentado y en ocasiones lo hemos logrado. Es decir, Guardabosque ha logrado, lo último que hicimos fue publicar una entrevista, por ejemplo, con Valia Rodríguez, que es una muy importante activista por los defensores de los derechos de los animales en Cuba. Y así, ¿no?, con otros colectivos también hemos desarrollado alianzas y trabajo. Guardabosque es una organización que tiene 12 años, ¿no? 12 años de existencia, y en ese tiempo hemos podido incidir en varias partes dentro de la isla, de modo que sí lo hemos estado haciendo. Lo que pasa es que no es algo que se pueda de pronto ofrecer un resultado palpable, porque hay un nivel de vulnerabilidad muy grande para esas alianzas que surgen, que son boicoteadas constantemente por la seguridad del Estado, y esas personas, bueno, las mismas personas que en algún momento se acercan, después se alejan cuando son presionadas, ¿no? Entonces ha sido un poco, dice, identificar las fuerzas vivas que deben destacar los temas ambientales. Promover reuniones. Y todas estas propuestas que usted nos hace son cosas que hemos intentado hacer en cada momento, a excepción de ese tipo de diálogo con los legisladores en Cuba. Es decir, eso todavía ni siquiera es posible identificar quién es esa figura, quién es el legislador en Cuba. De modo que es un poco complicado, pero siempre nuestro trabajo ha estado en la
con la tónica propositiva y ha estado siempre como presentando los problemas, presentando posibles alternativas y abriendo los espacios para el diálogo. Nuestro trabajo tiene que ver con trabajo comunitario, con trabajo de eventos públicos abiertos a quien quiera asistir. Y asimismo hemos tenido vínculos con con el Servicio Estatal Forestal, con trabajadores del SITMA, etcétera, y lo que lamentablemente eso no se traduce en que realmente podamos colocar una temática en una agenda legislativa X determinada, para nada. Yo creo que ya por aquí puedo sugerir audiencias públicas. Es decir, realmente el nivel de represión que existe en Cuba y las limitaciones para la autoorganización hacen casi imposible hacer convocatorias para audiencias públicas y este tipo de trabajo. No es que sea imposible, no es que no se haga, pero realmente la posibilidad real de que eso se mantenga en el tiempo pues son difíciles. Nosotros mismos hemos participado en un espacio físico que se llama Centro Social Abra en La Habana, y está siendo, acosado, está bajo asedio. Y básicamente lo que hacemos es justamente esto. Por ejemplo, recientemente hicimos un debate entre defensores de animales y personas que profesan las religiones afrocubanas para debatir el tema de los sacrificios animales. Es decir, ese tipo de espacios de concertación y debate constantemente los estamos promoviendo, pero con mucha precariedad y con mucha vulnerabilidad para nuestra seguridad. Yo voy a dejarlo aquí y Jimmy, si quieres, no sé qué. Dice que... Dice, ¿es posible que el capitalismo rosa fuerce al gobierno a mejorar sus políticas LGBTI? ¿Y en qué posición quedaría entonces grupos anticapitalistas como Arcoiris o CNSEC? Yo creo que no, en el sentido de que estas políticas, este capitalismo rosa es anterior a, por ejemplo, a la Constitución y se eliminó el artículo 68. O sea, y yo creo que la Iglesia también es muy poderosa y no sabemos ni siquiera qué negociaciones están haciendo ellos ocultos y por qué el Estado se dio a eliminar el matrimonio, que no es lo más importante ni siquiera, ¿no? Pero bueno, es lo más visible ahora mismo. ¿Y cómo quedaría el Arcoiris y CNSEC? Yo creo que siempre hay cosas que hacer, y eso lo demostró cuando se abrió un poco más el sector privado, que igual los como el King Bar o sitios privados que igual discriminaban, quizás no por ser gay explícitamente o por sí ser abiertamente así, que era muy visible ser gay o por ser negro o por ser pobre. Yo creo que no lo va a forzar. Además se está haciendo muy lejos, muy apartado de la isla, ¿no? O sea, en Los Cayos, lugares lejos, muy exclusivos, me parece a mí. Bueno, acá hay varias preguntas que yo traté de sintetizar para que no se... Hay una pregunta que nos hacen para el trabajo de Lenier, que es Lenier y mío, sobre ustedes veían a Cuba Posible y Convivencia como practicando el diálogo, pero el gobierno los veía como opositores y no los dejaron prosperar. ¿Sus comunidades son lo suficientemente grandes como para defenderlos? Bueno, muy rápidamente para que Lenier pueda también dar su punto de vista. Primero, las ONGs, uno de los problemas que tienen es que no son representativas. Es decir, los NGO como centros son equipos de profesionales pequeños que en todo caso, cuando hay un entorno democrático o semidemocrático, sí se pueden, digamos, ejercer prácticas de solidaridad entre iguales. Pero en Cuba yo lo que planteaba es primero un fenómeno que es la llamada fragmentación inducida, es decir, que no te juntes con porque te va a ir peor. Y eso ha llevado a que parte de la sociedad civil, sobre todo la llamada zona gris, no se haya identificado con actos de represión cuando en la primera oleada van contra la oposición más clara y después, como la famosa frase de Niemeyer, no queda nadie para protestar cuando vinieron por mí, ¿no? Pero aquí hay un elemento muy importante que también yo creo que tiene que ver más que las comunidades, y por eso yo insistí. Hay dos fenómenos que se dan. O sea, en la sociedad civil cubana mismo la respetada por el gobierno, pero no la de masa. Es decir, hay un pequeño grupo de sociedad civil cubana surgido en los años 90 con niveles adecuados de profesionalización, que trabaja temas como medio ambiente, en fin, no voy a mencionar nombres, o diferentes temas, que tienen un trabajo adecuado y que han pagado el precio de la invisibilidad para sobrevivir. Es decir, hacen un trabajo muy bueno a pequeña escala. En fin, yo creo que eso es un espacio valioso y esa gente será la semilla de una sociedad civil que se pueda reconstituir en el futuro. Ahora, junto con esa gente,
existe una franja de sociedad civil que no son solo las organizaciones de masas que hay, sino que son, ahí sí, ONGs, lo que se llama en Occidente gongos, ONGs gubernamentales que tienen toda la figura de ONG, reciben fondos de la cooperación europea, o sea, que son directamente brazos ejecutores de represión. Entre otras cosas porque compiten por el mismo dinero, pero incluso que en Panamá, por ejemplo, han ido los actos de repudio, en fin, o sea, yo creo que algo que se puede hacer en este caso es, en la labor de difusión de este fenómeno y de estas prácticas, identificar aquellas organizaciones dentro de Cuba que no son la CTC, la FMC y los CDR, que son muy potables para las embajadas occidentales, que pueden decir, claro, si yo tengo una correlación con una ONG cubana y que son corresponsables de actos represivos, muy concretamente. Y también la contraparte exterior que reproduce esas lógicas, es decir, que si yo voy a ir y sé que hay una organización real que está haciendo un trabajo eficiente y no opositora, pero que el gobierno ve mal, como por acá, porque el problema en Cuba es lo que un colega nuestro, Dimitri Prieto, llama la autonomofobia, señores. O sea, el Estado cubano, más que de derecha o izquierda, es autonomófobo. Odia la autonomía. Usted puede crear un grupo de amigos de las focas, un grupo de amigos de la filatelia del siglo XVIII turco, que si ese grupo es autónomo, usted entra en el radar de gobierno, punto. Y si además usted se reclama de izquierda, es muy jodido, porque le está disputando el monopolio simbólico de que ellos son la izquierda. Entonces, ese tema de la zona gris es un tema que hay que debatirlo, e insisto, yo para mí, una cosa que se puede hacer es primero seguir concientizando de que hoy van por ti, mañana van por todo. Pero segundo, identificar claramente los actores de la sociedad civil paraestatal que son cómplices de actos de represión con sus colegas de la oposición o de la zona gris, porque Cuba Posible, que me estaban preguntando acá, es un caso que lo dejaron solo. Y lo dejó solo mucha gente que comulgó con Cuba Posible antier y que ayer los dejó solos. Y no voy a mencionar nombres, pero es terrible. Sin haber cambiado un ápice la línea de Cuba Posible. Es decir, yo puedo abandonar a Yaima porque Yaima cambió un consenso original que teníamos. Pero si Yaima siendo la misma Yaima, con su misma perspectiva y su misma obra, y mañana yo dejo sola a Yaima... exacto, fuiste tú el que negociaste algo, es decir. Y eso pasó con el caso de Cuba Posible, que lo han llevado a la desaparición. Y además que pasó también con contrapartes extranjeras, que los abandonaron. Entonces, este es un tema muy complicado, donde pagamos el precio de seguir siendo, si estamos dentro de Cuba, tolerados por el gobierno cubano, y si queremos entrar y hacer engagement, tolerados por el gobierno cubano. Y abandonamos a nuestras contrapartes. Es decir, y estoy hablando de la zona gris, es decir, yo no estoy metiéndome en la oposición que tiene todo el derecho a existir. Estoy diciendo de las personas, grupos, organizaciones nacionales o extranjeras que apostaron a esa zona gris que trataba de establecer un diálogo crítico respetuoso con el gobierno cubano, por lo cual eran atacados por parte del exilio y de la oposición, que reconocían la legitimidad de Raúl Castro, que lo veían como un reformista. Esa gente no cambió un ápice su línea. El gobierno fue el que cambió la tolerancia por omisión a represión abierta, y fueron abandonados por parte de sus contrapartes, de los que publicaban adentro y de los que apoyaban afuera. No sé. Sí, yo creo que la clave la menciona él. A mí me parece que la variable que habría que adicionar a toda la estrategia, ¿no?, a toda esa visión de enfrentar al partido desde dentro, es la variable solidaridad interna, pero también la solidaridad externa. O sea, los networks que estos grupos generan hacia afuera son fundamentales, pero también los networks hacia adentro, o sea, que entre ellos se solidaricen unos con otros. Evidentemente eso es lo que falta, evidentemente eso es lo que el Estado, o sea, el partido, lo que genera es eso, la fragmentación. Esa es la manera en que siempre ellos han conseguido evitar la solidaridad, ¿no?, a través de la fragmentación, reprimiendo focalmente, básicamente. Hay una pregunta que dijo rápida, que dijo Denise, que es muy buena. Denise, metodológicamente, ¿cómo recopilamos los datos? Crecientemente hay muchos datos sobre Cuba, algunos habría que tomarlos con pinza. Yo y Lenier revisamos todos los monitoreos de actos de repudio, de expresiones públicas, en fin. Eso es BIDEM. Pero en el caso nuestro estamos trabajando con BIDEM. BIDEM es un proyecto de la Universidad de Gothenburg que mide calidad de la democracia en el mundo entero.
De hecho, yo soy parte del equipo de 2 países, uno de los cuales es Cuba, pero no es solo una persona, es decir, son diferentes personas que no se conocen entre sí, que generan la data a partir de información que tienes que cargar el sistema. Eso después te lo puedo explicar. Es decir, que nosotros en nuestra investigación, en esta concretamente, utilizamos datos de diferentes fuentes que nos parecieron serios, incluso algunas encuestas que se han hecho en Cuba. Se han hecho 2 o 3 encuestas. Se han hecho muchas encuestas que yo no valido, pero se han hecho 2 o 3 encuestas que creemos que tienen una metodología más o menos seria y resultados más o menos plausibles, que fueron los que nosotros utilizamos, y después te los puedo pasar. Y dice: esta situación que ustedes reflejan se debe a mayor organización y participación de los grupos que disienten, etapa donde los mecanismos de control se han fortalecido dado los cambios del país, Internet que muestra mayor facilidad de represión, todos juntos. O sea, hay más política contenciosa, para usar un término de Charles Tilly, más gente que se organiza, más protestas, más identidades diversas no reconocidas, hay más represión, porque hay más movilización y protesta, y hay más visibilidad de esa represión y de esa movilización. La marcha LGBTI nadie se hubiera enterado hace 3 años, por el nivel de visibilidad que hubo, no de los medios tradicionales solamente, sino de la gente que filmó. Entonces, eso yo creo que es una mezcla de los elementos que tú muy sensatamente mencionas acá. Sí, a eso añadir el tema de la marcha del 11 de mayo. Yo diría, a lo mejor dentro de hace 3 años se hubiese sabido, ¿no? Se hubiese sabido que hubo algo de represión en eso. Pero es que lo que realmente genera consenso y rechazo a la represión son las historias personales. Cuando tú ves a alguien ahí personalmente viendo su imagen... En tiempo real. Exacto, y en tiempo real, además, porque las fotos llegan en tiempo real prácticamente por Twitter. Ahí es donde tú realmente te conectas con el sufrimiento. Lo otro es muy frío, o sea, los números son muy fríos. Ya, si me permite, quería abundar un poquito en la pregunta ahorita que se decían si era posible que el capitalismo rosa forzara al gobierno a mejorar sus políticas LGBT. Yo pienso que sí, que en efecto sí, dado que, en mi criterio, las decisiones que está tomando el gobierno cubano pasan por cualquier cosa menos por cuestiones de ideología. Es decir, ellos, no importa de dónde venga o el dinero o la recomendación, si vienen de la izquierda, de la derecha, de arriba, de abajo, en tanto sea factible para ellos continuar, pues perpetuándose en el poder, pues la toman. En este caso, si existe una oferta, de hecho, por eso lo aceptaron, atractiva, proveniente de una comunidad LGBT internacional que quiere venir a disfrutar de Cuba, ellos estarían perfectamente disponibles a cambiar lo que haga falta cambiar para lograrlo. Por supuesto, hay que evaluar los costos en cada caso y también hay que contar con los errores a la hora de tomar decisiones. Posiblemente hayan cometido muchos errores en ese sentido, pero sí, definitivamente, ¿cómo quedarían grupos anticapitalistas en Cuba? Pues quedarían, yo digo quizás mal parados, o en última instancia se reconocería finalmente que lo que hay en el poder no es realmente un sistema anticapitalista en Cuba, sino básicamente un sistema autoritario y represivo, ¿no? Así, sin mucha más ideología detrás, creo yo. Sí, bueno, a Lenín una pregunta le hicieron. No sé si era a mí exactamente, o tal vez la quieren responder ustedes. Que ¿cómo piensa la sociedad civil dialogar con el Estado sobre la discriminación por pensamiento religioso y LGTB? Sí, esa es la pregunta del millón, ¿no? Y si son escuchados y si generan cambio. Bueno, lo del son escuchados y generan cambio, evidentemente la correlación de fuerza es la que es, precisamente por la falta de solidaridad. Microcambios sí generan. Yo creo que ellos estaban hablando sobre la labor que ellos hacen, la labor que hace mucha gente. Evidentemente los cambios macros son mucho más difíciles y necesitan solidaridad. Y cómo la sociedad, con respecto a la libertad de pensamiento religioso, yo creo que la Iglesia ha sido la Iglesia Católica realmente es la que más, el actor de la sociedad civil que más poder tiene, para bien o para mal, algunas veces para bien, otras veces no para tan bien, pero bueno, es bueno potenciar ese actor de alguna manera, ¿no? Y no sé si quieres decir algo sobre esto. Sí. La pregunta la hice yo. Sí. Es que el católico no es solo el religioso. Claro. Sí. Yo conozco religiones que son muy reprimidas. Los protestantes, los pastores por el cambio, todas esas son muy reprimidos en Cuba. Entonces, ¿cómo piensan ustedes, representantes de la sociedad civil, que con un diálogo y
siendo invisible para no tener represión, y valorando la lealtad de las personas y el compromiso. Yo creo que están utilizando frases que el pueblo ha oído del régimen, del gobierno. Entonces yo pienso que hay que hacer estrategias. Yo lo que quería era, más que responder, yo vivo en Cuba, tengo una respuesta, pero que se hagan estrategias. Ahora tienen apertura del internet, de hacer redes comunicativas, que solamente no funcionan del boca a boca como funcionaba antes, cuando estaban todas estas personas maravillosas que eran jóvenes en Cuba, que tenían que toda la información ir directamente de boca a boca, y crear alternativas de no ser invisible, de que se pueda sumar más personas. Sí, yo pienso que, por supuesto, totalmente de acuerdo. La historia es que un poco tenemos que aprender a vivir en democracia. O sea, han sido demasiadas décadas sin un pluralismo de ideas que estén, moviéndose en la sociedad. Y de pronto, lo primero que surge, por supuesto, son enquistamientos en cada uno de los polos. Y entonces puede ser que las personas LGBT estén en contra de las personas religiosas y las personas religiosas en contra de las personas LGBT. Ahora, esa dicotomía es falsa en realidad, porque existen personas que están en ambos espacios y están en los espacios en el intermedio también. Y yo pienso que lo más sabio siempre es aprender a escuchar y colocarse en los zapatos del otro. Sé, porque además sí hemos participado en el trabajo justamente de organizativo en Cuba sobre las cuestiones LGBT, que han surgido a veces propuestas que intentan eliminar por completo al contrincante. Y es el mecanismo, por supuesto, aprendido desde el poder. Al contrincante de alguna manera ideológico. Exacto. Y entonces sin embargo, en estos mismos espacios de debate que tenemos al interior en la comunidad LGBT, han surgido y hemos defendido siempre el derecho de las personas religiosas a que puedan expresar de modo pleno su cosmovisión de la vida y su visión trascendental de la existencia, etcétera. Lo que pasa es que, por supuesto, es un espacio contencioso, un espacio de debate y de lucha, y hay que aprender a colocar entonces en esa agenda pública las posiciones de cada una de las partes, respetando los derechos de los demás. Y de alguna manera, en el caso de la sociedad, de la comunidad LGBTI cubana, sentimos que de la parte religiosa se ha ido mucho más allá del espacio, de los derechos que les competen, para ir de alguna manera a intentar decidir sobre cuestiones que son meramente personales y son derechos además que estamos viviendo en un estado laico y que no deberían estar siendo puestos en cuestión por parte de una instancia religiosa, ¿no? Eso es lo que te quiero decir, que primero deben de trabajar en el concepto de democracia. Tú eres represor, tú eres esto, pero mira, yo no te odio, yo pienso así, respétame a mí. Esas cosas, esos mensajes, llevarlos a que las personas sepan que es una verdadera, no estar invisible, sino que vean que somos democráticos. Tú mencionaste la invisibilidad, porque yo usé la palabra invisibilidad, voy a tratar de explicar esto para que no se malentienda. A ver, yo lo que quería decir es que un fenómeno nuevo del Estado cubano, que se vio muy claro en la Cumbre de Panamá, es que ya no solo son los CDR, las FMC, sino que las nuevas ONGs, que crearon ONGs, una frase que me encanta de Michael Vivero, lo voy a citar, una sociedad civil de diseño. Crearon ONGs de diseño, que usted la vea, y que además son las que reciben plata de las fundaciones europeas. O sea, esto es un mecanismo además de complicidades, y en fin. En parte porque a veces creen que pueden hacer cosas valiosas o realmente las hacen, pero ¿cuál es la frontera? Para mí la frontera es el no participar en actos de censura del otro, de clausura del otro, de represión. Y yo lo que quería hacer era un poco el matiz de que, ojo, sí existen en Cuba pequeñas, pero experiencias diversas de sociedad civil reconocidas por el gobierno, no oficiales o ni siquiera de zona gris, que hacen cosas muy pequeñas, pero reales, auténticas, que no han participado en actos de represión y que no se han prestado. Así como existen ONGs pequeñas de maletín que van a todas estas cosas y participan en actos de represión. Entonces, ese matiz quería hacerlo porque parece que es la sociedad civil oficial, que no es civil, las organizaciones de masa, la oposición o la zona gris. Yo lo que quiero decir es que esto es mucho más complejo, así como es complejo para afuera.
Y hay una enorme responsabilidad de las personas que tienen esa sociedad civil de diseño mimada dentro de la isla, sobre todo las embajadas y las agencias de cooperación privadas o públicas de Europa que financian estos temas, que además es sorprendente, porque como usted ve los planes y los proyectos de estas ONG de diseño paraestatales, trabajan género, participación, medio ambiente, democracia participativa, derechos humanos. O sea, hay personas ONG que participan en actos de repudio en Panamá y después dan talleres de derechos humanos en Cuba. Eso no lo hacen los CDR son muy sinceros, porque ellos responden a otra cultura política, no lo hacen, bueno, sí, la FMC un poco, pero estas ONG lo hacen. Y es lo que yo digo, bueno, ahí está como la línea roja donde, hello, o sea, ya, ¿no? Se ha dicho que se perdió, por favor, se perdió el día de ayer un ID, una identificación del señor Humberto Guerra. Si alguien lo encontró, por favor, se lo da a los compañeros de organización. Humberto Guerra, un ID que se perdió. Bueno, como ya no hay más preguntas, muchísimas gracias por la paciencia y bueno.